es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó miles de sueños que se hicieron realidad, que inundaron muchas vidas y expresaron el amor a alguien más grande. Soy la hermana María Elena, soy nicaragüense y ingresé a la congregación en 1989. ¿Puede contarnos cómo llegó a conocer las hermanas y cómo decidiste de unirse a la congregación? Conocí a las hermanas de toda la vida porque mi tía, hermana de mi papá, es una hermana misionera del Sagrado Corazón. Pero siempre visitábamos a las hermanas en la comunidad, pero nunca pensé de ingresar a la congregación. De hecho, cuando tenía 15 años, ella me preguntó si quería ingresar. Yo dije que no, no. Pero después, ya cuando tenía 18 años y por varias experiencias que tuve como adolescente, me gustó lo que vi en ellas como hermanas, su servicio, su vida en comunidad, y por eso decidí ingresar. ¿Y qué cosa has visto en Loro? Lo que vi fue su vida en comunidad. Me gustaba mucho la hora de la comida, hablaban, reían, contaban lo que habían hecho durante la jornada. Y me gustaba porque trabajaban en un colegio en una zona rural, pobre en Nicaragua, en Managua. Y me gustaba eso, o sea, la sencillez de la vida de ellas, la sencillez de la casa, del colegio, el tipo de personas para las que ellas dedicaban su vida y el trabajo también de una hermana ya mayor en la parroquia. Me gustó mucho, o sea, sentía como la felicidad que se percibía en el ambiente, ¿no? Y el compromiso también que tenían con la transformación de la sociedad en un momento muy difícil en Nicaragua. Perché? Che cosa stava succedendo in Nicaragua? Estábamos tratando de reconstruir el país después de mucho tiempo de guerra, con mucha pobreza, con un país dividido políticamente, con conflictos incluso dentro de la iglesia. Y yo veía cómo las hermanas estaban muy comprometidas con eso. Y era una cosa que yo como adolescente quería hacer. Yo quería comprometerme en algún proyecto que sirviera para mejorar las condiciones de mi país, ¿no? Que pudiésemos vivir en paz, tener posibilidades de vivir con una vida digna. Y eso fue lo que me atrajo de las hermanas, ver cómo ellas procuraban con su servicio en ese lugar aportar un grano de arena, ¿no? En la transformación social de un país, especialmente por su trabajo con los niños y los jóvenes. Cosa facevano le suore? C'è qualche suora in particolare che si ricorda che la colpiva? La comunidad con la que yo compartía eran la hermana Antonia Plata, que es mi tía, la hermana Yolanda Flores, la hermana Angelita, que es esta hermana mayor, que me encantaba ver que ella siempre sonreía, regaba las plantas, ya era mayor, pero tenía una vida muy ocupada. Y me encantaba ver cómo la gente del barrio iba a buscarla, hablaban con ella, pedían consejo, y ella era la directora de la catequesis y solíamos tener casi 200 niños en la catequesis los sábados, y teníamos grupos pequeños. Cada catequista teníamos 10 niños, ella nos orientaba, luego otra de las hermanas nos daba formación a nosotros, y la hermana Francisca Alcácer, que es una hermana argentina, que ella era la directora de ese colegio, y pues cómo ponían tanto empeño en la educación de la juventud. Grazie. ¿Puede contarnos brevemente, como quiere, de verdad, los lugares donde vivió y donde hacer la misión?
Desde que ingresé en la congregación, inmediatamente fui enviada a Buenos Aires, en Argentina, y fue un cambio enorme para mí, porque de un país pequeño, pobre, que estaba luchando por desarrollarse, por sobreponerse, a un país que para mí me resultaba totalmente diferente, ¿no? Pero fue una experiencia muy linda. La primera vez que estuve ahí disfruté mucho el trabajo con las niñas en la catequesis, me encantaba la inocencia de ellos y cómo realmente podías transmitir lo que es nuestro carisma, ¿no? No se habla de esa manera, pero cómo podía yo en la catequesis de una manera muy vivencial, porque a mí me gusta hacer la catequesis con teatro, con música, entonces ellas disfrutaban mucho. Las maestras me decían, ¿qué haces con las niñas? Porque cuando te vas no podemos tranquilizarlas. Y me encantaba llevarlas a la capilla y ver cómo ellas comprendían, siendo muy pequeñas, podían comprender lo que es la presencia de Dios en ese lugar. Y después fui a Guatemala. En Guatemala hice mi preparación más profunda para ya hacer mi primer compromiso. Y me marcó mucho también la iglesia comprometida de Guatemala, también un país muy convulsionado por situaciones políticas, de mucha persecución y crimen contra la población maya, y ver cómo la iglesia, los obispos, la vida religiosa eran muy unidos y comprometidos defendiendo la vida de estas personas. Entonces eso me marcó también en mi vida como religiosa y creo que una de las cosas que más disfruté allá fue las experiencias en el mundo maya. Fueron muy pocas experiencias, pero comprender la vida desde otro lugar. Nosotros, por ejemplo, yo me di cuenta en una ocasión cómo vivimos prisioneros del tiempo. Ellos no, ellos son dueños del tiempo. Y cómo disfrutan de cosas de la vida que nosotros hemos perdido capacidad de disfrutar. Y eso para mí ha sido una de las mejores lecciones que he aprendido con ellos. Luego volví a Argentina y por periodos muy pequeños estuve como misionera en Nicaragua, en 2 ocasiones por 6 meses. Y en Nicaragua una cosa que me marcó mucho fue ver cómo al trabajar con los adolescentes, si uno logra hacer una conexión con ellos, cómo puedes transmitir el mensaje de la iglesia en cuanto a lo social, la doctrina social de la iglesia, y ellos la asumen como algo que ellos pueden poner en práctica. Y algo que siempre recuerdo y es que en una ocasión un grupo de jóvenes que trabajábamos con eso, con los documentos de la iglesia, me dijo, hermana, ¿estos libros dónde los venden? Porque, ¿por qué no los leen los políticos? Ellos deberían, aquí está la solución a nuestros problemas. Y para mí fue una experiencia de algo muy tierno, porque es ver cómo realmente en la etapa de adolescencia nosotros queremos transformar el mundo y cuando encontramos un proyecto que nos parece que es viable lo queremos asumir, ¿no? Fueron pocos meses que yo estuve en Nicaragua como misionera, pero esa es una experiencia que guardo en el corazón como una experiencia profunda de que si realmente nosotros encontramos los canales correctos de comunicación con los jóvenes, podemos hacer cambios. Y luego volví a Guatemala y ahí estoy desde hace 10 años trabajando en una cosa completamente diferente, del colegio a la salud, ¿no? Pero la experiencia aprendida en Argentina, que si trabajas en equipo, si lo que haces es hacer una presencia, donde lo importante es animar la vida de las personas, transmitir la fuerza que viene de Dios, ¿no? Realmente experimentar que Dios se encarga de las cosas y que lo que uno hace es simplemente quizá como hace la invitación el Papa Francisco, ¿no? Caminar con el pueblo, caminar con las personas. Y he disfrutado tanto en estos 10 años ver cómo la gente se enamora de Madre Cabrini y de su espiritualidad, comprendiendo, como ella decía, ¿no? No es ella el centro, ni somos nosotras el centro, es el porqué de su vida y la razón de
de todo lo que ella hizo, que era el amor apasionado de Dios por los hombres, ¿no? Por la humanidad. Eso ha sido mi camino, ¿no? Voy, vengo, Argentina, Guatemala, pero especialmente Guatemala ha sido un lugar de aprendizaje, de cómo caminar con el pueblo. ¿Puede describirnos el trabajo de este momento en Guatemala? ¿Qué está haciendo ahí? Yo coordino el servicio de salud que tenemos yo estoy en un área semi-rural, ¿no? Muy cerca de la ciudad, pero es muy distinto. Y trabajamos ofreciendo servicios de salud, lo que sería la consulta común, ¿no? Y tenemos los programas de desarrollo comunitario. Ahí atendemos niños para un desarrollo integral de la niñez. Tenemos un programa que va de los 4 a los 12 años, que lamentablemente la pandemia ha golpeado mucho la posibilidad de los niños de venir a esto. Atendemos los ancianos, las mujeres, en una promoción de la mujer para que ellas puedan ser capaces de gestionar sus propios recursos económicos, ¿no? Tenemos la situación que en Guatemala, como en el resto de Centroamérica, la violencia hacia la mujer es muy fuerte, ¿no? Y dentro de ellas la violencia económica. Muchas mujeres sufren maltrato de sus esposos porque le dicen, sin mí no puedes nada. Y cuando ellas descubren que sí son capaces, es maravilloso ver cómo ellas se liberan. Y algunas personas dicen que nosotros promovemos el divorcio, pero eso no es cierto. Porque ha habido casos cuando una mujer descubre que ella puede generar sus propios dinero, que puede llevar adelante a sus hijos, ya da otros pasos y se libera de esa vida de opresión, ¿no? Pero en otros casos ellas hacen un camino junto con sus esposos y es muy lindo ver cómo esos matrimonios sanan, ¿no? Y tenemos experiencias de esposos que al principio desvalorizaban lo que ellas hacían y luego ellos se hicieron socios de sus esposas, ¿no? Y vieron que eso era bueno porque ayudaba a la vida de la familia. Y bueno, como verán, yo disfruto mucho eso me hace muy feliz. Y bueno, y la otra cosa es gestionar, ¿no? Alianzas con otras instituciones y con organizaciones que tienen valores semejantes a nosotros y objetivos semejantes a nosotros. Y entonces lo que no podemos hacer por nosotras mismas, lo hacemos con ellos. Y hoy, hace 2 días, recibí la noticia que 16 mujeres ya se graduaron de una capacitación que ofreció otra organización que nos buscó específicamente a nosotras porque saben que lo que llegue a Cabrini va a llegar y va a cumplir el objetivo, ¿no? Y va a llegar a la gente para la que ellos están trabajando. Entonces, en pequeño y en resumen, eso es lo que hago. Bello, grazie. C'è un'esperienza, qualcosa che ci vuole raccontare che l'ha particolarmente colpita, un episodio? Yo siento que una experiencia que para mí fue muy fuerte fue la Navidad del 97, si no me recuerdo mal. El huracán Mitch destruyó mucho en Guatemala y nosotros vivimos en el límite prácticamente de una zona residencial y muy cerca de un lugar que nosotros llamamos barranco y la gente construye sus casas hacia abajo, ¿no? Y son casas precarias, entonces el huracán fue muy fuerte y dañó muchas casas. Y recuerdo muy bien, eran como las 4 de la mañana y vinieron a golpear nuestra puerta y pidiendo auxilio porque no tenían sus casas, iban mojados con la tierra que había caído sobre ellos. Y abrimos las puertas, no había luz, entonces la gente empezó a venir, mucha gente, y nos dimos cuenta que nuestra casa no era suficiente. Entonces pedimos que abrieran el salón comunal que está al lado de nuestra casa y venían más personas y dijimos, aquí no alcanzan todo. Y fuimos a la escuela y la escuela estaba cerrada, con candados. Y la persona que cuidaba la escuela dijo, está cerrado, no puedo abrir. Entonces la hermana Juana Zoraida, que es una hermana muy decidida, dijo, rómpalo y yo asumo las consecuencias.
A las 10 de la mañana teníamos casi 1000 personas ahí. Y recuerdo una mujer que entró llorando y decía, hermana, solo salvé mi vida. Y bueno, era tanta gente que vino el ejército y los trasladó al salón de oficiales, un lugar enorme, y ahí estuvimos creo que una semana o 10 días trabajando con la gente de la parroquia. Vino mucha gente a ayudar y fue una experiencia realmente de acompañar esas vidas que habían sido completamente transformadas, ¿no? Eso fue en octubre, quedaron ahí 2 meses, ya después el gobierno se encargó de todo, y en diciembre los instalaron en un lugar un poco inhóspito, ¿no? Porque era una montaña, quitaron unos árboles, los colocaron ahí. Y entonces esta hermana, Juana Zoraida, dijo, hermanas, vamos a ir a pasar la Navidad con ellos. Y yo dije, es una locura, pero después decidimos que íbamos a ir y dijimos, bueno, esta vez no hay comida especial de Nochebuena, no hay comida especial de Navidad, no hay regalos. Hicimos las cuentas, cuánto dinero hubiésemos utilizado y ese dinero se lo dimos a una persona para que preparara los tamales, que es la comida típica de Guatemala para Navidad. Y cuando la gente de la parroquia se enteró que no íbamos a estar por Navidad en las actividades, dijeron, pero ustedes están locas. Y dijimos, sí, pero igualmente vamos a ir. Entonces, después de un primer momento de ¿qué es esta locura, no? También se sumaron. Eso fue muy lindo porque se sumó toda la pastoral juvenil, la parroquia también, trajeron ropa, comida, juguetes para los niños. Entonces llegamos unos días antes, hicimos un censo, organizamos las familias, llevamos las cosas, preparamos grandes paquetes con ropa, alimentos, juguetes para los niños. Y el 24 de diciembre vinieron toda la pastoral juvenil con la comida, el café, el chocolate, y ellos hicieron un show de magia profesional, porque uno de los chicos era mago profesional, y dijimos, era para los niños, pero vinieron todos, y ver los rostros de esas personas que habían perdido todo, que estaban empezando de nuevo, cómo reían, cómo disfrutaron, cómo en un momento, con todo eso que se pudo hacer, ¿no? Olvidaron la tragedia que habían vivido y pudieron ser felices y reír. A las 6 de la tarde estábamos muy cansadas, ya no recordábamos que era Navidad. Fuimos a dormir. En Guatemala a las 6 de la tarde, 6:30, a esa hora ya es completamente oscuro. A medianoche, con los fuegos artificiales, ya no teníamos energía para levantarnos, pero no, escuchamos que se acercó un matrimonio joven y vinieron a darnos el saludo de Navidad, y ellos dijeron, por ustedes, hoy celebramos Navidad. Entonces, eso para mí fue comprender desde la vida lo que significa el texto del Evangelio de Juan. Él vino y puso su carpa entre nosotros, porque realmente nosotros estábamos en una carpa en medio de ese asentamiento, y era ahí comprendimos, ¿no? Lo che è vivere in medio della gente. E quindi questo Natale non se lo dimentica più? Nunca más, nunca más. C'è qualcos'altro che crede che non si dimentica proprio più dei suoi anni con le missionarie del Sacro Cuore di Gesù? Otra experiencia que no recuerdo, que nunca voy a olvidar, es la de un joven en Nicaragua. Cuando ese tiempo que estuve, yo enseñaba catequesis a los chicos del secundario, y había un estudiante que él había sido miembro de una pandilla. Eran jóvenes que habían ya tenido problemas con la ley, pero no eran problemas graves, pero eran muchachos con conflictos, ¿no? Y en una ocasión él tuvo una pelea con otro compañero, había que echarlo del colegio porque era una falta muy grave, y no queríamos hacerlo porque sabíamos que él había sido provocado por otro estudiante precisamente para que él perdiera su oportunidad. Era su último año en el colegio. Pero entonces nos reunimos, los maestros y las hermanas,
y dijimos, tenemos que echarlo del colegio, pero sabemos que fue provocado y no queremos que él pierda esa oportunidad. Entonces acordamos que íbamos a hacer una carta donde todos nos comprometíamos, los que éramos sus profesores, yo era profesora de él, que pedíamos a la directora que le diera una última oportunidad y que todos nosotros íbamos a ser responsables de él. Eso cambió la vida de ese muchacho. Él vivía solo con un abuelo, era una persona ya anciana, y cuando él supo que todos sus profesores y los que ya no eran sus docentes habíamos firmado una carta por él, él sintió un respaldo tan grande en su vida como nunca lo había tenido. Y años después, cuando volví, yo fui a Argentina y cuando regresé de vacaciones fui a visitar el colegio y una de las profesoras lo llamó y le dijo que yo estaba y él llegó muy orgulloso a decirme, estoy en la universidad y ya me voy a graduar. Creo que esas cosas, y cuántas hay que uno no sabe, pero una palabra, un gesto, un mensaje, porque recuerdo que él me dijo, usted me escribió esto en este cuaderno. Él nunca lo perdió. Ya habían pasado casi 6 años y él seguía teniendo eso que yo le había escrito, que no me recuerdo qué es, pero dice, eso y lo que ustedes hicieron por mí salvó mi vida. Entonces, esas cosas hacen que realmente yo diga, estoy en el lugar donde debo estar. Grazie. Torniamo indietro un po' nel tempo. All'inizio, quando si è cominciata ad avvicinare alle missionarie del Sacro Cuore di Gesù perché desiderava unirsi alla congregazione, che cosa aveva capito del carisma di Madre Cabrini? Creo que no entendía mucho teóricamente, pero sí que por la vida de las hermanas entendía de qué se trataba. Y para mí era lo que viví tal vez en la catequesis con los niños, guiada por esta hermana mayor, ¿no? Era hacer experimentar a las personas que Dios es un Dios cercano a nosotros. Eso es lo que yo entendía, por lo que miraba en ella, por lo que decía al principio, ¿no? Porque las miraba en un lugar pobre, en una casa igual que las demás, en un colegio sencillo, trabajando con la gente pobre. Entonces, esas acciones son las que me hicieron entender lo que era el carisma. Después, cuando ya en la preparación para la vida religiosa, ya uno entiende un poco más, ¿no?, los conceptos teóricos, pero en resumen, quizás hoy que lo sé, que lo conozco, creo que yo lo que vi en la acción fue la misericordia. Ci vuole dire qualcosa di più su come lo vive adesso il carisma? Yo creo que en todos estos años que he vivido en la congregación y estas distintas experiencias, porque hay muchísimas más, yo creo que ahora he comprendido que hay distintas maneras de vivirlo. Y en este momento lo vivo como la experiencia de estar. Ciertamente yo tengo un trabajo que hacer, tengo responsabilidades, pero he descubierto que lo más importante, además de acciones ejecutivas o de responsabilidades administrativas, lo más importante es estar cerca de las personas. Si yo sé que alguien enfermó, preguntar cómo está, cómo siguió. Si sé que alguien de su familia no está bien, decir estoy rezando por usted. O sea, es acompañar, quizá un poco la experiencia de Jesús, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio de principio a fin se da cuenta que Jesús no hizo cosas extraordinarias. Jesús caminó al lado de la gente, Jesús sanó al que necesitaba, habló con quien necesitaba. Y creo que es eso. Creo que en esta etapa de mi vida y después del camino que he hecho, estoy descubriendo que por una parte están aquellas gestiones de las que hablé hace un rato, pero por otro lado la vivencia del carisma pasa por esto, por compartir la vida y acompañar la vida. Grazie. E come è stato vivere in comunità? Com'è vivere in comunità per lei? Yo no puedo imaginarme mi vida sin la comunidad porque muchas veces es el lugar donde uno llega a relajarse, a compartir lo que ha vivido en el día, si fueron cosas buenas, alegrarse por eso, si fue porque te enteraste de
una situación de sufrimiento de alguien o situaciones difíciles que se presentan en el servicio que hacemos, poderlo compartir con las hermanas, ¿no? Ya sea en un momento de reunión en la sala comunitaria o durante la comida o en la capilla durante la oración, donde uno puede sacar aquello que tiene en el alma, ¿no? Porque nosotros también sufrimos lo propio, también experimentamos lo que nuestras familias pasan cuando ellos no están bien. Y la vida de las personas nos afecta, ¿no? Nos afecta positivamente. Entonces, para mí la vida comunitaria es un soporte sin el cual uno no puede salir adelante o sin el cual uno se puede convertir en una buena trabajadora social, pero que no tendría el sentido que tiene, porque hacerlo de esta manera para mí es saber que el camino lo hacemos juntas, que no es mi misión, que yo no estoy sola, que tengo unas hermanas que me acompañan, que me aconsejan, que me ayudan, que me hacen ver más allá de lo que yo puedo ver. Entonces, no es mi misión, es nuestra misión y eso hace que las cosas sean mejores. E in questi anni c'è stato qualcosa che le è proprio piaciuto fare, qualcosa che le ha proprio soddisfatta nel farlo? Visitar las comunidades. Visitar las comunidades porque no podría explicarlo, pero son tantas cosas tan pequeñas, tan sencillas, que, por ejemplo, este año, al inicio de este año, yo visité una comunidad que no es lejos, pero el camino de acceso es muy difícil. Y otras organizaciones llegaron a trabajar. Es una aldea que tiene muchas necesidades de infraestructura, de mejorar sus casas, muchas cosas. Y fui a hablar con ellas, con las líderes, eran 5 mujeres, y yo dije, mira, ellos vienen acá con más posibilidades de las que nosotras tenemos y con mejores beneficios de lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, yo no quisiera multiplicar los compromisos que ustedes tienen o multiplicar actividades. Entonces, si ustedes consideran que lo que esta organización trae ya cubre todo lo que ustedes necesitan, no hay ningún problema. Y ellas dijeron, no. Madre Cabrini, ciertamente esta gente viene con cosas que son buenas y que necesitamos, pero Madre Cabrini nos da otra cosa. Madre Cabrini nos da un acompañamiento personal que no queremos perder. Y si tenemos que ir caminando, vamos a ir caminando. Y si no van todas, no importa. La que está decidida a que su hijo reciba lo que Madre Cabrini da, va a llegar. Y a veces tienen que caminar 1 hora porque no hay transporte. Y eso para mí, me hizo sentir tan feliz y tan orgullosa, porque como decía antes, yo no siento que eso es porque yo estoy ahí, es porque hay una comunidad conmigo, somos 5 hermanas y yo no voy siempre, voy algunas veces, pero hay otras hermanas que van o ellas vienen a la clínica y yo no estoy y está otra hermana que las recibe y está con ellas. Entonces esas cosas, yo digo, yo necesito cargar mis baterías, me estoy sintiendo mal, me voy a la comunidad porque es jugar con los niños y una sorpresa que hay, una celebración, o ver después de varios meses que no he ido cómo la comunidad ya cambió o cómo las mujeres empezaron a organizarse de otra forma. Y luego encontrar los desafíos, ¿no? Los desafíos que despiertan la creatividad y entonces ahí ya pensar con el equipo administrativo, bueno, está esto y qué podemos hacer y empezar a soñar. Y una cosa que una hermana me enseñó, por eso digo que la comunidad es muy importante, son estas cosas, ¿no? Y cómo uno toca la vida. Y siempre recuerdo algo que la hermana Lucy Panettiere me enseñó una vez y ella me decía, cuando una persona viene a hablar contigo y te abre su corazón, pisas tierra sagrada. Y todo lo que esa persona te diga, hay que acogerlo como sagrado. Y entonces, en estas experiencias de visitar las comunidades, de hablar con las personas y ver tiempo después cómo por el trabajo y el servicio que hacemos juntos, juntas, esas vidas se transforman. No tiene precio. No tiene precio. Lei come la descriverebbe la sua vita per esempio a una giovane donna che sta pensando di unirsi alle missionarie del Sacro Cuore? Se dovesse dire la mia vita è, che cosa le direbbe?
Mi vida ha sido una aventura porque yo ingresé sin saber mucho, solo lo que intuía de las hermanas, pero me ha dado tanta felicidad. Entonces, propiamente una aventura, cuando uno va a una aventura no sabe qué va a encontrar. Puede haber peligro, puede haber cosas maravillosas y al final te encuentras con la plenitud que buscabas. Entonces, yo diría eso, ¿no? Es lanzarse a la aventura de descubrir primero en su corazón cuáles son sus mayores deseos, qué es lo que busca en lo profundo de su vida, qué sentido quiere darle. Y unirse al proyecto de Dios, ¿no? Que en definitiva es que vivamos en paz, que seamos felices, que seamos personas plenas. Y para ser pleno, a veces no se necesita mucho. E secondo lei, parlando dell'istituto, quali sono proprio i punti di forza dell'istituto? Yo creo que para nosotras los puntos de fuerza son el amor y la misericordia del corazón de Jesús. Para Madre Cabrini eso fue lo central y en mi vida creo que eso ha sido también. Porque cuando uno hace lo que sea que hagas, para que las personas comprendan cómo es realmente Dios, que descubran realmente quién es el Dios Padre que Jesús predicó, te puede valer de muchos medios, incluso de estar sentada en una mesa tomando un café con alguien, ¿no? Yo creo que esa libertad que Madre Cabrini nos dejó en el apostolado, ¿no? Ella no definió un apostolado único, ella lo dejó abierto, porque para tocar la vida de las personas incluso puede ser mientras vas en un bus, en un metro, en un tren. Entonces, para mí, la fuerza de la congregación es esto, la libertad de poder encontrar los medios para transmitir ese mensaje. E a lei che cosa l'ha aiutata per sentirsi così libera, come ci racconta? Recordar siempre lo que Madre Cabrini decía, que debíamos tener el corazón, propio lo que es el lema de este capítulo, ¿no? Desprendido, o sea, el desprendimiento, esto de no atarse a nada, que no quiere decir que no te importe dejar un lugar, cambiar de país, e incluso perder algunas relaciones porque la vida cambia, pero saber que es atesorar eso en el corazón y seguir adelante. Grazie. Grazie. Grazie mille.